Bueno, seguimos con esta parte de Apocalipsis, ¿verdad? Ya tenemos un ratito en lo de doctrina y queremos seguir analizando esta parte que el Señor nos habla por medio de su palabra acerca de lo que es la doctrina, ¿verdad? Ya llevamos ya vamos para 2 meses que estamos tratando el tema de doctrina y nos falta mucho por ver. Sí, nos falta mucho por ver acerca del tema doctrinal, la doctrina, ¿verdad? Tú te acuerdas que en un principio decíamos que es algo que todos dicen tener, pero hay algo curioso, nadie sabe qué es, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros nos preocupa, que la iglesia sepa qué es la doctrina de Cristo, que es la verdadera y sana doctrina. Y entonces hemos visto que el principio de la doctrina de Cristo es el pensamiento. La palabra doctrina es pensamiento, idea, de alguien que la transmite a otra persona. Entonces hemos visto que el fundamento de la doctrina de Cristo, la sana doctrina, el sano pensamiento de Jesús tiene que ver con poner a Cristo en el centro de toda nuestra existencia. Poner a Cristo en ese centro. Cuando ponemos a Cristo en el centro de nuestras vidas, algo bueno va a pasar en nosotros, ¿verdad? El centro debe de ser Cristo. Hay algo que hemos aprendido a lo largo de estos meses, de estos 2 meses acerca de doctrina, que es una palabra que no está a forma de negociar. Hay una palabra que no es negociable con Dios, y esa palabra es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, el reconocer nuestros errores y hacer algo para enmendar nuestros errores, tampoco es negociable. Entonces hay cosas que no son negociables delante de Dios. Una de ellas es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es negociable. Todos nosotros debemos de arrepentirnos. Eso no vamos a ver si podemos negociarlo con Dios. No se puede negociar. El arrepentimiento de nuestros errores, el reconocimiento de nuestros errores, de nuestros pecados, nos lleva, primero dijimos, el reconocimiento nos lleva a un arrepentimiento. Persona que no vive en arrepentimiento delante de Dios está metido en un serio problema delante de Dios, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? No te hablo del infierno, te hablo de castigo. Aquella persona que por lo regular tiene algo que se llama, todos lo conocemos, soberbia. La soberbia no te permite ni reconocer tus errores ni arrepentirte de ellos. Entonces hemos visto mucho, ¿verdad?, acerca de este mensaje, esta idea de Dios para nosotros. Y a lo largo de ya este mes que va a terminar de octubre, hemos visto el mensaje a las iglesias, la doctrina en el mensaje a las iglesias del Apocalipsis. Ya vimos en Apocalipsis capítulo 2 el mensaje a Éfeso, ¿verdad? Que en el particular caso de las iglesias, dice su palabra que Dios da un mensaje a 7 iglesias, pero de esas 7 iglesias, 2 iglesias no les recrimina nada a Dios. A 2 solamente, que fue a Esmirna y a Filadelfia. A todas las demás Dios encuentra errores, encuentra pecados en esas iglesias, algunas más que otras, pero a todas esas iglesias Dios las ama. ¿Por qué? ¿En dónde nosotros vemos que Dios ama a esas iglesias y en dónde vemos nosotros que no es negociable el arrepentimiento? Cada una de ellas Dios le dice su pecado, le dice su falta, en dónde está mal, ¿sí? Y viene ahora él, arrepiéntete, ¿sí? Dios denuncia el pecado, pero da la salida para ello. Da la salida. ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vas a enfrentar ese pecado? Si no es nada más de decir tú eres pecador, ¿qué solución te doy para tu pecado? Eso se llama restauración. Sí. El salir, la salida, esa puerta para salir del pecado y vivir bien se llama restauración. Dios denuncia el pecado, no se calla los pecados,
dice tal y como son, pero también da una salida para todos nosotros, para todo ser humano. ¿Sí? Entonces, veíamos el mensaje en Éfeso: la falta de amor al servicio a Dios es un pecado, el cual hay que arrepentirse y volver al primer amor. Esmirna, no tienes excusa que tengas problemas, todos los tenemos, y esta iglesia los tenía peores, ¿verdad? No hay excusa, la excusa delante de Dios no existe. Debes de poner el mayor provecho de tus virtudes, de tus capacidades, para entregarlas en servicio de Dios. El mensaje a Pérgamo, la doctrina de los nicolaitas, esta doctrina que enseñaba, ¿verdad?, a comer acerca de lo sacrificado a los ídolos y de seguir costumbres y tradiciones paganas. Entonces, lo veíamos hace ya 15 días, lo vimos hace 8 días, tanto con Esmirna como con Pérgamo, que el Señor nos habla acerca de no contaminarnos. No te contaminas con la comida, te contaminas con lo que haces. ¿Sí? No te contaminas con la comida, te contaminas con tu pensamiento y con lo que haces. Hace 8 días hablábamos un poquito del mensaje precioso que el Señor nos dio a la iglesia de Tiatira, ¿verdad? La fornicación. Y la fornicación no solamente tiene que ver con un acto inmoral de sexualidad, sino que la fornicación tiene que ver con un acto de inmoralidad en las almas de los creyentes. Nosotros entonces debemos aprender a no fornicar, a no serle infieles a Dios con nuestros actos, ¿verdad? Porque podemos participar de la mesa del Señor y podemos participar de la mesa de los demonios. Dice Pablo, no puedes hacer eso. No puede tu pensamiento practicar lo mismo que el pensamiento del que no conoce a Cristo. Porque cuando tú y yo practicamos y decimos que somos cambiados por Dios, y a la mera hora decimos, bueno, Dios, ¿verdad?, ya me cambió, o Dios me está cambiando, o como tú le quieras llamar, pero si te sigue gustando lo mismo que hacías en el mundo, ¿te ha cambiado de qué? Ese es el asunto. ¿De qué te ha cambiado? El creyente no puede seguir haciendo lo mismo que el pecador. El creyente en Cristo debe de haber un cambio en él. Y te lo repito, no solamente te estoy hablando de comida, te estoy hablando de una cuestión espiritual. Pablo, hablando acerca de la comida a los ídolos, decía que debemos de tener mucho cuidado. No por el hecho que sea mal el comerlo, porque un ídolo para nosotros no es nada. Pero dice, fíjate, no es pecado que comas de lo sacrificado. El pecado es que lo hagas enfrente de alguien que su fe todavía no está bien firme en Cristo. Ese es el pecado, hacer caer a alguien por medio de mis acciones. Pablo fue muy claro, y hace 8 días veíamos el mensaje a Tiatira, ¿verdad? El espíritu de Jezabel, este espíritu que se ha metido en el mundo y que se ha metido en la iglesia, ¿verdad? Y veíamos que el espíritu de Jezabel te enseña a serle infiel a Dios, te enseña a fornicar, te enseña a no seguir el pensamiento de Cristo, te enseña a envolverte con el mundo. Y al hablar de envolverte en el mundo, tiene que ver con la cuestión espiritual y con la cuestión mental. Por lo tanto, va a ser una cuestión de hechos. Sí. El Señor Jesucristo decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hacer algo conforme a lo que yo creo. Y el día de hoy vemos, ¿verdad?, el mensaje a la iglesia de Sardis. Sí, el mensaje a la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. El pensamiento de Dios, doctrina de Cristo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Subraya eso.
Tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre, te llamas, te dices ser y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, subraya eso, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído. Sí, acuérdate pues de lo que has recibido y acuérdate de lo que has oído. Sí, acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído. Y guárdalo y arrepiéntete. ¿Te das cuenta? Como la palabra arrepentimiento no es negociable. No puede haber cristianos verdaderos si no tienen un verdadero arrepentimiento. No puede haber eso. Eso se llama ser charlatán. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Hay gente que se llama ser cristianos, ungidos de Dios. Pero eso a mí no me dice nada, mucho menos a Dios. A mí probablemente a ti nos pueden engañar. Probablemente tú me estás engañando, probablemente yo te estoy engañando. Y no te has dado cuenta. Porque la mentira es eso, aparentar la hipocresía, aparentar algo que uno no es. Y el Señor lo denuncia, porque ¿qué crees? Que Él sí conoce tu vida, Él conoce nuestras vidas, Él conoce nuestras acciones, conoce todo. Y hace 8 días veíamos que el que sigue la doctrina de Jezabel no solamente la paga él, la pagan sus hijos. Éxodo capítulo 20, yo visito la maldad. No te estoy hablando de maldiciones generacionales, porque Isaías claramente dice: el padre no pagará por el hijo, ni el hijo por el padre. Pero ¿de qué te habla? Que si yo no sigo a Cristo, mi familia no lo va a hacer. Si yo no tengo una actitud de arrepentimiento delante de Dios, mi familia tampoco lo va a hacer. Yo tengo que buscar a Dios porque Dios ya se dejó buscar. Yo tengo que llamar a Dios porque Él está cercano a mí. Entonces, cuando yo tengo una situación de pecado en mi vida y no me arrepiento, ¿verdad? Mi familia va a aprender eso, y tanto yo voy a ser castigado como mi familia. Ellos por sus pecados, yo por mis pecados, pero el mayor pecado es no reconocer a Cristo. Recordemos que todos los pecados son perdonados. Todos los pecados son perdonables. Todos. Solamente hay 2 que no son perdonables. Eso sí, no son perdonados. Uno es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, y la otra es no recibir a Cristo en el corazón. Todos los otros pecados son perdonados por Dios. Todos, absolutamente todos. Todos. Los únicos pecados de muerte es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero ¿por qué alguien podría blasfemar en contra del Espíritu Santo? Porque no tiene a Cristo en el corazón, porque no ha recibido a Cristo. Entonces el pecado mortal es no recibir a Cristo en el corazón. Y en fuera, todos los pecados, cuando la persona se arrepiente, todos sus pecados son perdonados. Hace 8 días veíamos un poquito que Dios te perdona tus pecados, pero en muchos casos te va a dejar las consecuencias de tu pecado, para que aprendas a no volverlos a cometer. Dios muchas veces nos va a dejar la consecuencia de nuestro pecado para que aprendamos, y eso nos sirva como un ejemplo a seguir para no volverlo a hacer. En tu pecado es perdonado. Dios no te condena por tu pecado, pero el pecado, la consecuencia, Dios te la va a dejar. Entonces nosotros, cada día que caminamos, debemos de observar, de vigilar. Hoy en la mañana veíamos una parte acerca de la vigilancia. Vigilar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Para qué? Para que no sea castigado por Dios. El mensaje a Sardis dice que en esta iglesia había gente
sí, que tenían algo en particular. Se creían muy espirituales, se creían muy cristianitos todos, y tal grado que decían tener un nombre. Decían tener un nombre, que eran hijos de Dios, que eran cristianos. Vuelve a tu Biblia, ¿qué dice? Yo conozco tus obras, ¿te das cuenta? Yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives. Una cosa es decir que eres salvo. Todos podemos decir que somos salvos, todos, ¿verdad? Hay gente que no está segura de su salvación y lo dice. Bueno, yo no estoy seguro de mi salvación. Pero hay quien no está seguro de su salvación y dice estar seguro de su salvación. El problema no es lo que tú dices, el problema es lo que tú realmente estás convencido y crees. Hace aproximadamente 2 meses veíamos en los principios de sana doctrina que una cosa es tener la sana doctrina y otra cosa es practicar la sana doctrina. Podemos tenerla, pero muy diferente es el practicarla. Esta iglesia tenía un pecado de hipocresía, de doble moral en su vida. ¿Cuál era la doble moral? Decían vivir y estaban ¿qué? Muertos. Porque cuando Cristo no está en la vida de alguien, esa persona puede decir: yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy pentecostés, yo soy presbiteriano, yo soy adventista, yo soy salvo, yo soy de la luz del mundo, yo soy del camino. Te llames como te llames, pero si Cristo no está en tu corazón, estás muerto. Ese es un problema, porque todo muerto no vive, todo muerto no hereda el reino de los cielos, porque está muerto. Entonces Cristo nos enseña esto. 2. Esa era la condición en la que vivían ellos. Yo conozco tus obras, a mí no me engañas, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Qué feo. Versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Sé vigilante. Dice su palabra: sé vigilante. Sé vigilante. Todos nosotros tenemos en alguna forma que ser vigilantes de nuestras vidas. Todos, tú, yo, nosotros como una iglesia cristiana, que si el centro de nuestra adoración es Jesús, ¿verdad? Si el centro de nuestra adoración es Jesús, debemos de ser vigilantes de nuestras acciones, por lo tanto, vigilantes de nuestro corazón. Dice su palabra: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Todavía te quedan cosas que están vivas. Todavía te quedan cosas que están vivas, pero en esas cosas que están vivas, ¿qué crees? Que pueden morir. Entonces el Señor no solamente le explica a esta iglesia y le dice: ¿estás mal? ¿Estás condenado? No, esta iglesia estaba muy mal. ¿Cuál era el problema de Éfeso? Que no tenían ¿qué? Amor. Pero todo lo demás sí lo tenían. El Señor no les recrimina a Éfeso que estuvieran muertos. No, ellos vivían, hacían todo bien, le echaban ganas, pero habían dejado su primer amor. Esta iglesia tenía solamente el puro nombre de iglesia cristiana. Cuando tú y yo solamente cargamos en nuestra espalda y aquí enfrente un nombre de cristiano, no te sirve de nada. El nombre no te dice nada. Lo que te hace ser un verdadero cristiano
es lo que estas iglesias no se les dio a negociar: el arrepentimiento y el reconocimiento de sus errores y hacer algo por medio del Espíritu Santo para poder salir de ahí. Ahora, sigue diciendo, muchas veces este texto se ha malinterpretado. Bueno, probablemente todos estos se han malinterpretado acerca de la salvación, que la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde. La salvación es un regalo divino que Dios te da, y que por lo tanto Dios a sus hijos les está enseñando que tienen pecados, que tienen errores, pero que pueden salir de ahí porque los ama. Dice su palabra, versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas. ¿En qué consiste la imperfección de las obras? ¿En qué consiste la imperfección de las obras? Cuando nosotros decimos, esto lo estoy haciendo de la mejor manera, cuando nosotros nos esforzamos por hacer algo de la mejor manera, el mundo ha metido un mensaje a las iglesias. ¿Y sabes cuál es? La palabra, y subráyalo ahí o ponlo, mentira del mundo, la palabra excelencia. La palabra excelencia. La palabra excelencia es una palabra que, para empezar, Dios no busca ni de ti ni de mí. Entonces, si te dejé como de que, ay, caray, Dios no busca la excelencia. No. Eso es lo último que Dios busca de una acción de un cristiano. La excelencia es lo último. Lo primero que Dios busca de las obras de nosotros son dos puntos importantes, que es el amor y la fidelidad. Cuando tu obra tiene amor y tiene fidelidad delante de Dios, por consecuencia van a tener excelencia. ¿En qué consiste entonces cuando una obra no es perfecta? Cuando le falta amor y cuando le falta fidelidad. Yo puedo venir a tocar muy bien y tocar excelentemente bien, puedo predicar excelentemente bien, puedo hacer lo que sea excelentemente, de una manera pulcra, de una manera perfecta, pero si mi obra solamente está sirviendo para mi propio ego, entonces no tienen ni amor y tienen fidelidad a Dios. Si yo quiero ocupar un cargo solamente para que me vean, no lo estoy haciendo entonces ni por amor ni por fidelidad a Dios. Las obras del cristiano deben de tener amor y deben de tener fidelidad. Por consecuencia, eso te traerá la excelencia. Pero Dios no busca eso. Probablemente hay gente que canta muy bien y tú dices, órale, bueno, a mí me gustó, a Dios quién sabe. Y probablemente hay alguien que canta muy feo, pero con el corazón a Dios. A mí me sonó espantoso, pero a Dios le encantó el corazón. ¿Por qué? Porque tiene amor y tiene fidelidad. Entonces las obras imperfectas les falta amor y les falta fidelidad. Por eso el Señor le dice, afirma lo que está para morir. Porque tu vida no está bien, porque tu vida está muerta, porque tu vida está a punto de ser castigada, porque dices tener vida y estás muerto. Pero yo te digo, le dice el Señor, sé vigilante. Y esta palabra de ser vigilante es lo mismo que nosotros encontramos en Hebreos, que es la frase, el término diligencia. Y el ser diligente, el ser vigilante es autojuzgarse. Tú te vas a autojuzgar de tus acciones. Versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo.
y arrepiéntete. Lo vuelve a decir, y arrepiéntete, y arrepiéntete. ¿Por qué al Señor le gustará tanto que la gente se arrepienta? Porque es la única forma de poder llegar al cielo. Gente orgullosa se queda, gente arrepentida se va. Pero no es lo mismo el remordimiento que el arrepentimiento. El remordimiento es lo que tuvo Judas cuando sintió feo el haber vendido a su maestro, ¿verdad? Sintió feo. ¿Y qué pasó? Fue y se mató. Sin embargo, Pedro, cuando el Señor le dijo, me vas a negar 3 veces, cuando el gallo cante, 2 veces, y se cumplió. Y cuando él negó al Señor la 3ª vez y cante el gallo por 2ª ocasión, se acordó de lo que su maestro le había dicho, lloró amargamente, se arrepintió. El problema no es que peques, el problema es que te arrepientas. El problema no es que hagas algo indebido, el problema es que no hay humildad en tu corazón para decir, me equivoqué y me arrepiento. Ese es el pecado. Por eso dice su palabra, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, en pocas palabras, si no te examinas, vendré sobre ti. Vendré sobre ti. Y como dice, y vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Todo eso subraya y pone castigo. No está hablando de salvación, está hablando de castigo. Algo que tú debes de saber, yo creo que ya lo sabes, pero si no lo sabes te lo vuelvo a decir, el que está en Cristo no tiene condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por eso nos sirvió todo el 2017 y toda esta parte del 2018 hasta mitad de año para estudiar verso a verso Romanos, ¿verdad? En el cual aprendimos una cosa, que algo que el creyente, que el verdadero creyente tiene seguro es su salvación. Pero pecados puedes tener. Pero si no te arrepientes, el Señor vendrá sobre ti. Y si no te arrepientes, vendrá y te castigará. Te castigará. Acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué has recibido? Bueno, pues he recibido milagros, no. He recibido un talento, tampoco. Has recibido la gracia de Cristo. Acuérdate pues de lo que has recibido. Porque cuando tú te acuerdas de lo que has recibido, te arrepientes. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Lo primero que un cristiano recibe es perdón de sus pecados. Recibe salvación. Es lo primero que un creyente recibe. Un creyente con salvación, un creyente con la gracia de Cristo, entiende una cosa. Romanos capítulo 2. ¿Te acuerdas? Vamos para allá. Mira, mucha gente se arrepiente de una mala manera. Y esto es culpa de las iglesias y culpa de los pastores, que no enseñan Biblia. Enseñan cualquier tontería, menos Biblia. Hay iglesias asustadas que los amenazan con que su salvación se pierde. Y ves a gente arrepintiéndose de una forma hipócrita, porque solamente se arrepienten cuando tienen problemas. La Biblia nunca enseña eso. La Biblia nunca enseña que tú te tienes que arrepentir cuando te va mal. El verdadero arrepentimiento es cuando te va bien. ¿Dónde lo dice? Romanos capítulo 2, versículo 4.
Esa es una verdad que tú te debes de llevar en tu vida. Esa es una verdad que te tienes que llevar en tu corazón. Ese es el verdadero camino al arrepentimiento, el cual coincide con lo que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 3. Romanos capítulo 2 versículo 4 dice: ¿o acaso tú menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando, muchos ignoran esto, que su benignidad, subraya eso, bueno, muchos ya lo tienen subrayado, que su benignidad te guía a qué? ¿A qué? ¿Qué va a hacer que te arrepientas? No. ¿Qué te va a hacer que te arrepientas? Su benignidad, ¿qué más? Su paciencia, ¿qué más? Su longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? El tamaño de la anchura de la gracia de Cristo. Eso es la longanimidad, la anchura. Cuando yo sé que soy salvo, en pocas palabras, el verdadero arrepentimiento viene cuando yo tengo a mi familia junta, estamos comiendo y los veo a todos y digo: Señor, muchas gracias, porque yo, siendo pecador, me permites tener un plato de comida en mi mesa. Gracias. Yo sé que soy pecador delante de ti, pero tengo una esposa, pero tengo hijos, los que tienen nietos. Gracias, porque tengo mis nietecitos. Gracias porque me has dado una casa con goteras, claro, ¿verdad? Gracias porque me has dado un carro. Gracias porque me has dado la salvación. Cuando yo entiendo eso en mi vida, esto me obliga a que yo diga: perdóname, porque no lo merezco. Pero cuando sientes el agua hasta las orejas, venir a pedir perdón, eso se llama hipocresía y eso se llama remordimiento. Ay, Señor, perdóname, pero ayúdame. No les interesa el arrepentimiento, les interesa lo que veíamos hace 15 días en la mañana. ¿Te acuerdas? La reglita: yo, Cristo y lo que quiero. ¿Te acuerdas? Uso a Dios como un medio para tener lo que yo quiero. No me interesa Cristo, no me interesa el arrepentimiento, me interesa que Él sea mi genio de la lámpara maravillosa para que me conceda todos mis deseos. El arrepentimiento no me interesa, el buscar a Dios no me interesa, me interesa que me ayude, que me sane, que me prospere, que me dé todo. Pero cuando yo estoy aquí y todo lo que yo tengo aquí lo uso, mi único fin es Cristo. Cuando yo entiendo que mi vida necesita arrepentirse cada día, no ignoro su amor. Cuando yo me pongo a analizar el sacrificio de Cristo, cuando yo me pongo a analizar, vuelve a Apocalipsis 3. ¿Qué te va a guiar al arrepentimiento? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué has recibido? La gracia, amor, paciencia, longanimidad. ¿Eso has recibido? ¿Cuántos han recibido esto? Levanten la mano el que ha recibido esto. ¿Has recibido esto? Si lo has recibido, esto te debe de guiar al arrepentimiento. Si has recibido esto, eso te tiene que guiar, no te tiene que guiar al arrepentimiento de tu problema, porque eso se llama remordimiento. Acuérdate pues de lo que has oído, acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete. Pero primero dice acuérdate, no dice primero arrepiéntete y después dice acuérdate. Primero dice acuérdate, acuérdate de lo que has recibido, acuérdate de lo que has oído, y entonces eso te va a guiar, como dice Romanos, al arrepentimiento de tus acciones. ¿Para qué? Para que entonces el Señor pueda
ver en ti el arrepentimiento y tú tengas algo que dice Hebreos, lo decíamos en la semana, el reposo en Dios. La gente no vive, el cristiano muchas veces no vive en reposo porque no vive arrepentido. Muchas veces el cristiano lo peor que puede hacer es decir que tiene un nombre y no vivir en reposo. Sus cargas, sus pecados los trae atrás y no los quiere dejar porque es orgulloso, porque es arrogante. No podemos hacer eso delante del Señor. Si no, vendrá sobre ti castigo, ¿verdad? Vendrá sobre ti castigo. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Nos dice algo muy importante, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, dice Pablo, ocúpense. Nunca dice preocúpense. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? ¿Qué tiene que hacer? Ocuparse. ¿En qué? Levanta las manos al cielo y repite conmigo: debo de ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Muy bien. No dicen preocúpate, ocúpate. Cuando alguien no tiene trabajo se preocupa porque no tiene trabajo. El que ya tiene un trabajo se ocupa en su trabajo. ¿Cómo? Siendo responsable, llegando temprano, siendo honrado, siendo honesto, siendo trabajador. En eso se ocupa. No. Hace mucho tiempo alguien me dijo: cuida tu chamba, porque miles quisieran tu chamba y no la tienen. Ya, sí es cierto. Ocúpate en tu salvación. No dice preocúpate. Hay algo que tienes seguro, que es la salvación, y nadie te lo puede quitar. Nadie. Porque está decretado, según dice Romanos capítulo 8 versículo 30. ¿Verdad? Ya está decretada. Ahora ocúpate. ¿Cómo te vas a ocupar? No malgastándola. Hebreos capítulo 2, ¿qué nos enseña? Te tienes que ocupar en tu salvación con temor y con... muy bien. Cuando yo me ocupo en mi salvación con temor y temblor, es porque le voy a dar la debida importancia al sacrificio de Cristo. Hebreos capítulo 2. Un texto mal interpretado. Ahí está, hermano, como que la salvación no se pierde nunca, dice eso. Hebreos capítulo 2. Por tanto es necesario que con más diligencia, ¿qué dijimos que es la palabra diligencia en Apocalipsis? ¿Cómo viene en el Apocalipsis? Sé vigilante. Sé vigilante. En Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a Sardis, dice ahí: sé vigilante. Aquí dice: pon diligencia, pon atención, dice su palabra. Por tanto es necesario que con más vigilancia, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué te está diciendo allá? ¿Verdad? Dice: por tanto, acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído. Dice allá en Apocalipsis. ¿Qué está diciendo aquí? Lo mismo. La Biblia es un solo mensaje, no cambia. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En pocas palabras, la persona que no atiende, que no oye la palabra de Dios, pero el oír en el griego, curiosamente, no es el oír en el español que nosotros entendemos. En el griego la palabra oír tiene que ver con una acción de... ¿cómo te lo explico? Te cayó el 20. Así.
Eso es en el griego la palabra oír, entender y razonar lo que yo oigo. ¿Sí? Mira, todos los niños, todos nosotros en nuestro sistema de educación estamos programados para una sola cosa. Estamos programados para estudiar para el examen. Todos. ¿Por qué crees que aquí en la iglesia quitamos esa parte de hacer concursos bíblicos? Porque decíamos, a ver, hermano, va a estudiar Romanos, ¿no? Y ahora sí, a la 1, a las 2 y a las 3. Romanos 5:10. Ahora, ¿qué dice? Yo lo leo, es adiestramiento auditivo bíblico, ¿no? Así como las escuelas de música, que te dicen, a ver, ¿eso es mayor o es menor? ¿Cómo hacen, no? A ver, ¿esto qué es? ¿Suspendido o aumentado? No, pues eso es mayor. No, era suspendido. Híjole, ¿no? A ver, así. Hacen adiestramiento auditivo bíblico. ¿Cómo? Yo leo y el primero que le encuentre le doy una paleta. ¿No? Imagínate. ¿Por qué nosotros quitamos eso? Porque a la persona le tiene que caer el 20 de lo que está oyendo, de lo que está leyendo, de lo que está oyendo y de lo que está leyendo. No podemos nosotros jugar con la palabra de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído. Dice, no sé qué nos deslicemos. El que no oye puede deslizarse. Y el deslizarse es resbalar, no caer, resbalar. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿qué retribución? Pago, lo justo. La paga del pecado es ¿qué? Ese es el pago, esa es la justa retribución, castigo. Si toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? No que te vayas al infierno. ¿Cómo escaparás del castigo? ¿Te acuerdas lo que pasó allá en Sodoma y Gomorra? Fueron los ángeles y le dijeron a Lot, te vamos a sacar con tu familia. Lot no se quería ir, lo sacaron. Y la palabra fue firme. El que voltee se convierte en estatua de sal. Yo creo que de ahí se inventaron el juego de... ¿Cómo van, niños? ¿Cómo van? Las estatuas de marfil, ¿no? Los ángeles dijeron una sola cosa: el primero que me voltee se queda. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? Volteó una sola vez. Porque si lo que dijeron los ángeles fue firme, ¿qué le dijeron los ángeles a Abraham? Vas a tener un hijo. Su esposa se rió. Él dijo, no, ¿cómo crees? Y tuvo un hijo. ¿Qué le dijeron los ángeles a Zacarías? Ministrando la oración en el templo y el culto. Vas a tener un hijo. No le creyó. ¿Y cuál fue la palabra y el castigo a Zacarías? ¿Tú te acuerdas? Te vas a quedar mudo. Hasta que nazca tu hijo, hablarás. Entonces dice la palabra del Señor: yo lo que digo, el que no me obedece lo castigo. Si ellos no se escaparon, tú tampoco. Porque tú has recibido algo mayor que Elías, mayor que Abraham, mayor que Isaac, mayor que Jacob, mayor que Enoc, mayor que Adán. Tú has recibido la palabra de Jesucristo, el evangelio de vida en tu vida. Por eso dice tanto Pablo como el escritor a los hebreos, yo en mi punto personal pienso que es Apolos. No lo sé. No lo sé. La Biblia nunca dice quién es el escritor a los hebreos. Yo creo que es Apolos. Otros creen que es Pablo. No importa quién lo haya escrito. El problema es que si la persona no atiende con diligencia, va a ser castigada. Entonces, no te debe de guiar al arrepentimiento el castigo.
te debe de guiar al arrepentimiento, ¿qué? El amor de Dios. El amor de Dios. Tómalo en cuenta, vívelo en tu vida. No solamente lo leas y ya. Yo te decía, la palabra oír en el griego significa entender y razonar lo que uno oye. Cuando tú razonas y entiendes lo que oyes, no te lo tienes que estar diciendo a cada rato, porque ya lo razonaste y lo pones en práctica, ¿verdad? Hermanas, ¿quién sabe hacer una sopa de mis hermanas? ¿Quién todavía pone sopas Maruchan? Sí. Y ahorita el hermano, no levantes la mano, vieja. Te vas a exhibir. ¿Y qué van a decir los hermanos? No. ¿Cada cuánto se les tiene que estar diciendo a ustedes, preciosas hermanas, cómo se hace una sopa? ¿Diario? Porque ya lo entendieron, ¿no? Ya lo entendieron. Sí, ya lo entendieron. ¿Quién sabe poner frijoles? ¿Quién sabe hacer sushi? ¿Quién sabe hacer tortas de jamón? Aldanitas de huevito le salen riquísimas, ¿eh? Hay cosas que no te tienen que estar enseñando y diciendo a cada rato. Eso es cuando tú lo entiendes. Pero el que no entiende le tienen que estar explicando cada rato. Le tienen que estar diciendo, las cosas no son así. Ya oyó, ya vio cómo se hace, pero por no poner atención, le tienen que estar diciendo y explicando. Eso se llama primerizo en la fe. Lo veíamos nosotros en Romanos 14, que son los débiles en la fe. Aquellos que se les tiene que estar explicando todo porque no han madurado. Pero tú que has madurado, espero yo en Dios que a lo largo de los años hayas madurado. ¿Qué te tiene que guiar al arrepentimiento? El amor de Dios. El amor de Dios te tiene que guiar hacia el arrepentimiento. Que si el de al lado no se arrepiente es su problema. Tú preocúpate por tu vida, preocúpate por buscar a Dios, preocúpate por lo que digan los demás, no importa por lo que Dios diga de ti. Que a los demás no les gustó, no importa. Yo por lo que he predicado me he ganado muchos enemigos. No me importa. Me importa que la iglesia conozca y no sea una iglesia ignorante. Que conozca la palabra de Dios. Que sepa dónde va, de dónde viene, dónde está y a dónde va. ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Y quién será? Eso es lo que a mí me importa. Decía la hermana Nancy y los demás, no sé, hermana, Dios nos perdona. No sé. Cada quien su religión. Cada quien. A mí me importa esta iglesia. A mí me importa que todos nosotros lleguemos de la forma correcta, bíblica, al arrepentimiento. Que si por alguna razón hemos estado muertos, es el momento de arrepentirnos y de volver a Cristo. El libre albedrío te vuelve a Cristo. El libre albedrío, un día vamos a hablar un poquito acerca del libre albedrío. Yo creo, como de dentro de un mes, vamos a hablar acerca del libre albedrío. Lo vamos a entender. ¿Qué es el libre albedrío? No es lo que tú quieres hacer. ¿Qué habla la Biblia acerca del libre albedrío? Eso lo vamos a ver. Entonces, cuando tú y yo caminamos por este camino, Dios te va a bendecir. Dios te va a cuidar siempre, pero sobre todo, tú estarás en reposo y en comunión con Dios. Amén. ¿Dónde estamos? ¿Ya nos vamos, hermano? No, todavía no terminamos. Ay, hermano, es que se va
hermano, mi dinero traes. ¿No? Ay, es que se vaya de la barba, traes 20 pesos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ah, qué buena pregunta, qué buen término. Subráyalo, dignas. Oh, dignas, son dignas. ¿Quién es digno delante de Dios? ¿Y quién es indigno delante de Dios? Porque allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, me dice algo. Porque el que coma y beba indignamente la cena del Señor, hablando de la cena del Señor, el que la coma y la beba indignamente, sin, dice el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La palabra digno no te hace digno tus obras. De una vez apúntalo. Mis obras no me hacen digno. Me hace digno la humildad y el arrepentimiento. Poner a Cristo en primer lugar. Volvemos al principio de todo. Cristo, el centro de mi dependencia. Mientras el cristiano más depende de Dios, más se humilla a Dios, esa persona es digna delante de Dios. Tus obras, tus buenas acciones, dice su palabra, que son como trapos de inmundicia, y en el original es algo asqueroso. Esa parte se compara a toallas sanitarias. Esa es la palabra, trapos de inmundicia. Tus mejores obras. O sea que tus mejores obras, ni pienses que, ay, pues es que ahora sí, di más de ofrenda, me he portado bien, ya limpié mi virgencita, ya le puse flores, ¿verdad? No lo hagan, ¿eh? Ahora sí, eso ya me lleva a que yo sea digno. Eso es una mentira. Lo que te va a llevar a que seas digno delante de Dios es tu arrepentimiento. Viene hablando de arrepentimiento. Dice, pero tienes unas pocas personas. ¿Por qué será que siempre son pocas? ¿Te acuerdas lo que veíamos desde la semana pasada? Pocas personas, camino angosto, manada pequeña, camino ancho, muchos van, camino pequeño, pocos van. Y hemos dicho que no tiene nada que ver con que el camino de Dios sea difícil. Esa es otra mentira que se ha enseñado en las iglesias. Qué difícil es ser cristiano. Métele un cachetadón al que diga eso. Pero méteselo, en serio. Ay, hermano, Dios te bendiga. Ay, es que es bien difícil el camino de Dios. Métele un cachetadón. Y luego uno de reversa, nada más para que se eduque. Dice la palabra de Dios: el camino de Dios no es difícil, es fácil. Pero Él quiso que sean pocos, porque a pocos se les revela. ¿Por qué? No lo sé. Pregúntale a Dios, no te lo va a contestar. Entendamos esto. Dice su palabra: pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Humillaos delante del Señor y los exaltará, dice su palabra. 5. Otro versículo mal entendido, mal predicado en las iglesias: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí está, hermano, ahí está. Clarito lo está diciendo. Y no borraré, el que venciere, no borraré. ¿Qué significa? Que sí se puede borrar. Imagínate a Dios con el libro de la vida. Bueno,
A ver cómo te portas. Bien. Florentino Santiago de la Cruz. Ah, pero hay muchos, ¿verdad? Gonacurt también, ¿no? Ah, te portaste mal. Miguel, la goma. Ah, pero ella se arrepintió. Florentino Santiago de la Cruz. Dirección, código postal. Corto. ¡Ay! Lo que me volteé ya volviste de canijo. Perdón, hermanos, Dios no es un juego. Muchas veces pensamos que Dios es como nosotros. Esa es la verdad. Pensamos que Dios es como nosotros. Pensamos que Dios se equivoca. Hay que entender algo. No pierdas esta lectura. Romanos capítulo 8. Ya sabes tú para dónde voy, ¿verdad? Ah, dicen los hermanos, sí, hermano, sí, esta me lo sé. Romanos capítulo 8, versículos desde el 28. ¿Qué nos habla? Romanos 8, 28. Aquí está la seguridad del cristiano total. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a no a tu propósito, al propósito de Dios, son ¿qué? Llamados. 29. Porque a los que antes conoció, también ¿qué es predestinó? Les puso un destino fijo. Dios quiere que tú seas lo que eres y eso serás. ¿Sí? Tú quieres ser abogado, Dios quiere que seas bombero, serás bombero. Punto. Porque es decreto divino. Nadie forja su propio destino. Es Dios el que te lo da. Porque a los que antes conoció, sí, y esta palabra de conoció es amó. Esta palabra conoció es una relación íntima. Adán conoció a su mujer, la cual concibió a Caín y Abel. No habla de que, buenas tardes, ¿cómo te llamas? No, pues yo me llamo Moisés Luján. Y tú, yo me llamo Dios, mucho gusto. No, habla del hecho de amor. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el destino de todo verdadero creyente, que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estoy bien persuadido que el que comenzó la obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Juan capítulo 17 versículo 9 en adelante. Tuyos son y me los diste, y yo te los devuelvo a ti. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en tu palabra. No ruego por el mundo, ruego por los que tú me has dado. Si no mal recuerdo, eso dice Juan capítulo 17 versículo de 9 en adelante. Dice su palabra entonces: tú vas a cumplir un propósito en tu vida. ¿Cuál es ese propósito? Con todos tus defectos, con todos tus pecados, vas a ser moldeado y modelado por el Espíritu Santo hasta que llegues a ser conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿A través de qué? A través de su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios.
y útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Versículos antes dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. Ándale. Sigue diciendo, entonces, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué te está diciendo? ¿Quién te enseñó que Dios es tu papá? Jesús. A Dios no se le conocía como papá. Jesús te lo vino a enseñar. Versículo 30. No pierdas de vista Apocalipsis. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cuál es la diferencia entonces con lo que dice su palabra? Muchos son los llamados. Muchos son los llamados. Muchos tienen nombre de ser cristianos y están muertos. Lo que dice el Apocalipsis. No significa que Dios hace como nuestras hermanas, ¿verdad? O como en recursos humanos. ¿Quién ha ido a pedir trabajo? Bueno, todos. ¿Y qué te haces cuando vas a pedir trabajo? Déjenos su teléfono, su currículum. ¿Qué sabe hacer? No, pues nada. No, pues ¿y como de qué quiere trabajar? Pues si se pudiera de jefe, pues yo creo que sí me conviene, ¿no? Muy bien. Déjenos su currículum, nosotros le llamamos. ¿Qué hacen en muchos trabajos con las personas que entran en una fábrica, en una empresa? ¿Qué hace el gerente de la empresa? ¿O qué hace la empresa por protocolo? Aparte, ya cuando entró a trabajar, ¿qué les dicen? Te vamos a poner a qué. A ver si con esto te damos la planta o no. Yo un día fui a trabajar y me dieron la planta. Nunca supe para qué. Me fui a mi casa con una plantita. Nunca supe para qué. Pero me la dieron. No sé, me decía la hierba buena, marihuana, no sé. Me la dieron. Pensamos que Dios es así. Llama a todos. Y de aquí, pues el Uli se ve bueno para tocar batería. ¿Sabes? El Dani, pues como que no, va para afuera. Pensamos que Dios anda escogiendo. Hermanos, muchos son los llamados. No, cuidado. Dios es perfecto. Eso nunca se te debe de olvidar de tu cabecita. Dios es perfecto. En Dios no hay probabilidades. En Dios no hay variación, dice su palabra. Dios es perfecto. Dios no es tú. Dios no es yo. Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Dios sabe todo desde antes que fuera todo. Dios conoce el principio y el final como pasado. Dios conoce el futuro como pasado. No te equivoques. Dios no es como tú. Dios no es como yo. Nosotros no sabemos qué vamos a comer ahorita. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Dios tiene todo en su propósito perfecto. Sí. Entonces Dios no necesita andar escogiendo para ver quién le funciona y quién no. No. Dios al que llama, dice su palabra, Romanos 8. Y a los que predestinó, versículo 30, 8:30 de Romanos. A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y si te das cuenta, todo lo habla en qué? En pasado. No en un futuro. Llamará, predestinará, justificará, glorificará. No, pasado. También a los que predestinó, dice, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Quiénes son justos delante de Dios? Eso. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y luego Pablo se pone de apechito, ¿no? Y dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Dios, al que llama desde un principio, va a hacer algo en él. No porque tú quieras, sino porque es propósito de él. No porque a ti te guste o no, es propósito de él. Él quiere que estés aquí. Él quiere que tú seas salvo, ¿verdad? No fue cuestión tuya, fue cuestión de él. Te llamó. Primero te conoció, después te llamó. Romanos 11:29, ¿qué dice? El llamado y los dones son irrevocables. Hay una justicia divina, ¿verdad? Dice su palabra, ya te llamó, ya te predestinó, ya te justificó y ya te glorificó, y tú ni enterado estabas porque todavía ni nacías. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, el cual nos escogió antes de la fundación del mundo. Qué hermoso es esto. ¿Por qué te quiero llevar eso? Para que no se malinterprete Apocalipsis. Ahorita vamos a Apocalipsis 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Verdad? No dice que te dará todas las cosas. Con él. La Biblia no miente, no se equivoca. Busca primeramente ¿a quién? A Dios. Y con él tienes todo añadido. 33. ¿Quién te va a acusar? Eres un pecador, eres un sinvergüenza, a mí se me hace que ni eres cristiano, a mí se me hace que por no venir a la iglesia ya te perdiste, como no ofrendas y como no diezmas te vas a ir al infierno. Como no hablas en lenguas, no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso es una mentirototota. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién te va a acusar? ¿Quién? ¿Satanás? ¿La gente? ¿Quién te va a acusar? Y Pablo dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién te puede condenar? ¿Qué decíamos hace 15 días en la mañana? ¿Te acuerdas? No le temas al que mata el cuerpo, mas el alma no puede tocar. Tenle miedo, ¿a quién? Al que puede quitar la vida y mandar a alguien al infierno. Pero si a aquel que te da la vida no se le ocurrió mandarte al infierno, se le ocurrió salvarte, ¿quién te puede mandar al infierno? ¿Verdad? ¿Quién? La religión, los pastores, la gente. ¿Quién te puede mandar al infierno? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está. ¿Quién te puede condenar? Nadie. Eres hijo de Dios, salvo por gracia, porque a Él, dijéramos en México, para que lo entendamos bien, porque a Él se le pegó la gana. Así de fácil. Así de fácil, ¿verdad? Dice versículo 34, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pero ¿quién nos separará a nosotros de su amor? No de lo que nosotros sentimos por Él. Porque es bien fácil decir, Señor, te seguiré. Antes cantábamos un canto bien bonito, hasta el Tomasito le echaba aquí por uno. Y he decidido seguir a Cristo, no importa el costo, no vuelvo atrás. Qué bonito, es una aberración ese canto. No fue tu decisión seguirlo, fue su decisión de salvarte. No importa el costo. Oye, no voy a la iglesia, me dejó de hablar. Ay, me ve feo. Ya mejor me cambio los testigos de Jehová. Mejor mi vida envío a la procesión de la muerte. Así son los cristianos.
Dios, no importa el costo. Cristo a Él sí no le importó el costo. Pagó tu libertad y tu salvación a precio de su vida. A Él sí no le importó. Cuidado, cuidado. Dice su palabra: ¿quién te condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién te podrá apartar del amor de Él? Si Él te ama, no hay quien lo cambie de parecer. Como escrito está: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes, en todas estas cosas, subraya eso. Subraya eso. Fíjate bien cómo actúa la palabra de Dios. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice ahí? Pero díganlo con ánimo. ¿Cómo? Somos más. ¿Somos qué? Otra vez. ¿Qué está diciendo Apocalipsis? Capítulo 3, versículo 5. Al que venciere. ¿Quién ya venció? No, Cristo. Cristo venció. ¿Y a nosotros nos llama qué? No, vencedores no. Nos llama más que vencedores. ¿Qué tienes que vencer tú si ya eres más que vencedor? El Señor está utilizando una forma sarcástica. Es como el que llega a trabajar con ganas, muchas ganas, y aquellos que llegan y dice el patrón: solo los que tengan ganas se quedan con el trabajo. ¿Quién se va a quedar con el trabajo? Los que vienen con ganas. Solamente se queda a trabajar el que se bañó. Tú sabes que te bañaste. Y el que no, híjole. No. El Señor dice lo mismo. Al que venciere, y te cierra el ojo a ti. No. Al que venciere. Pero tú te acuerdas que eres más que vencedor. El que venció fue Cristo. Y a ti te da el título de más que vencedor. La pregunta es: ¿y qué vencimos nosotros? Nada. El que venció la muerte y el pecado fue Cristo. Y a nosotros nos dice: ustedes son más que vencedores. ¿Te das cuenta? Al que venciere, ¿quién ya venció? Cristo. ¿Y quién tiene esa estafeta de más que vencedor? Nosotros. Fíjate lo precioso del Señor. Él venció y Él no se autodenominó yo soy más que vencedor. Él dijo: yo venzo, y el título se lo doy a mis hijos, a ti. Tú eres más que vencedor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Quién va a ser vestido de vestiduras blancas? A ver, levanten la mano. ¿Quién va a ser vestido de vestiduras blancas? Muy bien. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré. Y no borraré. No lo dice como el hecho que si se puede borrar o no. Alguien, este tema, yo lo he discutido años con la gente, con hermanos, con pastores, con teólogos que me han dicho: ahí está, aquí dice claramente que se puede borrar. No, ahí no está diciendo que se puede borrar, lo está afirmando. Y si no, te la pongo de otra forma más fácil. Yo no sé si el nombre, tu nombre y mi nombre se puedan borrar. No lo sé. Yo solamente confío en lo que Él dice. Que mi nombre y tu nombre no lo borro. Y es un decreto divino. No lo borraré. No lo da como una probabilidad, lo da como un hecho divino. No lo borraré. ¿Quién borrará tu nombre? Nadie. ¿Por qué? No porque te portes bien, sino porque Él te conoció, te llamó, te predestinó, te justificó y te glorificó. Y tú ni enterado estabas.
No te pidió permiso. La gracia de Cristo es como los apellidos a los hijos. ¿Quién te puso tu nombre y quién te puso los apellidos? Tus papás. ¿A quién te pareces? A tus papás. No, que es que mi hijo salió con la nariz del cotorro de la mamá y con los ojos preciosos del papá. Nah, y dividido las hermanas. No, hermanas, al revés. ¿Verdad? Cristo te escogió, pero tú tienes una responsabilidad: vivir arrepentido siempre. Si tu vida ha muerto, es momento que lo reconozcas, pidas perdón y lo busques cada día, porque eres salvo. No esperes el castigo, espera la bendición. Si te humillas delante de Él, si te humillas delante de Él, verás los frutos de buscarlo, verás los frutos de amarlo, porque Él te amó primero. No te arrepientas cuando te vaya mal, arrepiéntete cuando te vaya bien. Cuando regresas del trabajo, cayó un aguacerazo y te mojaste y no te enfermaste. Esa es una bendición. El día que tenías poco dinero y comiste bien, eso es una bendición. Eso te debe de ayudar a reconocer que tu bendición no es por tus buenos actos, sino por la misericordia y el amor de Dios